La Keilah, ella Shereye, le da la cordial bienvenida una vez más, amados Sahin, amadas Sahayot, a todos aquellos que se conectan semana con semana para darle continuidad al tema que estamos estudiando del libro de Jueces, es decir, el Sefer Shoftim. Damos gracias al Abacadosh por permitirnos venir una vez más para poderle dar continuidad a este tema. Quiero darle gracias al Abba por permitirnos la vida, por permitirnos llegar hasta este Perek, que es el Perek 14, el que vamos a estudiar en esta oportunidad. Y bendigo al Padre, bendigo al Abba, porque en su infinita gracia y misericordia nos permite poder darle secuencia a este estudio. Así es que sea el Ruach Kadosh el que ministre a través de esta palabra a cada uno de nosotros, a cada mente, a cada corazón, a cada uno de los que se semana con semana para darle continuidad al tema. En esta oportunidad vamos a iniciar, como les decía, el Perek 14. El tema que vamos a tener en esta oportunidad, en esta enseñanza, es el primer matrimonio fallido de Sansón. Pero antes de iniciar el tema, vamos a hacer una remembranza de lo que vimos en el Perek 13. Recuerde que en el Perek 13 iniciamos con la profecía que se le otorgó a la mujer de Manoa para el nacimiento de Sansón, es decir, que el padre, el Abacadosh, buscó a estas personas como instrumentos de bendición para que fueran los vasos que iba a utilizar el Abacadosh para poder engendrar a un siervo del cual él iba a utilizar para poder rescatar de la opresión en la cual habían caído una vez más los Bené Israel. Les recuerdo que los Bené Israel habían vuelto a adorar a Baales, a Asera, y por eso el Padre Yahweh, nuestro Elohim, los entregó de nuevo en manos de los filisteos por 40 años. Y a ellos se les apareció el ángel de Yahweh y le explicó a cada uno de ellos, a la mujer de Manoa y a Manoa mismo, quien pertenecía a la tribu de Dan, les explicó cómo deberían de manejar, de cuidarse mientras este hijo fuera engendrado. Entonces, mire qué bendición, amado Sahin, de un ser que va a nacer y que el Abacadosh está preparando inclusive a sus padres para que puedan ser de bendición y establecer una secuencia que le permita consagrar, mantener consagrado, es decir, apartado a este nuevo ser que va a ser engendrado. Entonces, este Manoa vivía en la ciudad de Sora con su mujer, la cual era estéril. Y como ya supimos, pues el ángel de Yahweh les predijo, o mejor dicho, les profetizó que su hijo iba a ser instrumento de bendición para los Bené Israel, pues iba a ser el libertador de ellos de manos de los filisteos, según como el Padre lo había predestinado. Entonces, prácticamente el Padre no solamente los escoge a ellos, a Manoa y su mujer, para
poder engendrar a este hijo, sino que les instruye el nombre que han de ponerle. Y el nombre que le determinó era Sansón. El nombre Sansón proviene de la palabra hebrea Shemesh o Shemesh, que significa sol. Él pertenecía, el padre de Manoa pertenecía a la ciudad de Sora. Esta ciudad estaba a 3 kilómetros al sur del pueblo natal, o sea, el pueblo donde nació Sansón. De hecho, lo leímos en el Pasuk 2 del Perec pasado que estudiamos. Esta ciudad se encontraba en un lugar que se conocía como Bet Shemesh, es decir, significa la casa del sol. Y esto era conocido dentro del siglo XII antes de Cristo o antes del Mesías, como nosotros nos dirigimos a él. Decimos entonces que Sora era el nombre de la ciudad donde ellos vivían. Y Sora en hebreo se pronuncia Sorah y significa enfermedad, avispón o tierra baja. ¿Por qué tierra baja? Porque esta ciudad se encontraba en las fronteras de Yehudá. Entonces se conocía como la Cefelá de Yehudá, porque Cefelá o Shefelá significa literalmente tierras bajas, es decir, planicies o llanuras, donde se encontraba esta ciudad de Sora. Pues decíamos de que esta ciudad estaba aproximadamente a unos 25 kilómetros al oeste de Jerusalén, en la frontera de Yehudá. Esto lo describe el libro o el Sefer Yehoshua en el capítulo 15, Pasuk 33. Y dice que está en las llanuras de Estaol, y también lo describe en Yehoshua 19:41. Y fue prácticamente el territorio que le tocó como heredad a la familia o a la tribu de Dan, que es a la tribu donde pertenecía Manoa, que iba a ser el padre de Sansón. Y así pues, como vemos, finalizamos en el conocimiento pues de toda la profecía que el Malaj de Yahweh, o sea, el ángel de Yahweh, le hizo a estas personas, a Manoa y a su mujer, sobre el nacimiento, sobre el engendramiento inclusive que iba a tener y el cuidado que iban a tener, no solamente en el periodo de los 9 meses de embarazo, sino que en todo su desarrollo y crecimiento que iba a tener Sansón. Entonces vemos en el 13, en el Perec 13, prácticamente al final de los últimos pasuk, vemos cómo la mujer, dice en el 24, dio a luz y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el padre Yahweh lo bendijo. Y el Ruaj de Yahweh comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol,
que son los lugares de la ciudad donde ellos pertenecían. Entonces, esa es la remembranza, amado Sahim, en la cual hemos hecho con el propósito de recordarnos cómo se desarrolló el Perec 13. Así es que hoy continuamos con el Perec 14 y vamos a ver cómo Sansón busca una esposa dentro de los filisteos. Y prácticamente recuerden de que fue una de las normas que el Padre Yahweh dejó establecido, no digamos normas, sino que prácticamente fue una ley establecida, que no tenían que mezclarse con los de las otras ciudades cuando entraran a la tierra prometida. Pero veamos el propósito del Padre sobre la vida de Sansón al fijarse en esta filistea y quererla tomar como esposa para su vida. Entonces, iniciemos entonces la lectura a partir del Perec 14 y Pasuk 1, en el cual dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre y le dijo: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Quedémonos ahí momentáneamente y hablemos un poquito de lo que ha sido esta conversación de Sansón, ya adulto, quien se ha fijado en una mujer de las hijas de los filisteos. Esto parece ser un caso de un amor a primera vista prácticamente. Lo que a Sansón le había pasado era que vio a una mujer y en el instante o instantáneamente él ya quería casarse con ella y le estaba pidiendo a los papás. No, ni siquiera le estaba pidiendo. La lectura dice, les estaba diciendo que la tomaran por mujer para él prácticamente casarse con ella. Y los padres le respondieron y le dijeron, y le dijeron prácticamente a él que si era que no había encontrado persona alguna dentro de sus hermanos, o sea, refiriéndose a la hermandad como familia, para poder encontrar una persona con quien él pudiera casarse. Y la respuesta que él dio fue que me agrada. Es literalmente la respuesta que él dio. Y ella estaba bien delante de mis ojos. Lo que Sansón le importaba realmente, amado Sahim, era que las cosas que él miraba pudiera tomarse bien en serio la responsabilidad de lo que él estaba pidiendo. La atención a esto a él no le tomó en cuenta cómo él miraba las cosas, sino que cómo se miraba hacia el Señor, es decir, si el Adón le iba a probar esto. Él no reparó
en esta situación. Él solo vio a la mujer y él vio que le agradaba y no pensó en el Adón, si el Adón iba a aprobarle la decisión que él estaba tomando. Prácticamente el amor que había encontrado Sansón, el amor a primera vista, es una cosa que ante los ojos de las personas definitivamente es algo bien peligroso. ¿Por qué? Porque es enteramente posible que esa relación no perdurara. Ya que si usted y yo conocemos que la situación entre nosotros, entre la experiencia que muchas personas han tenido, que se han conocido, que se han enamorado de alguien de una forma instantánea o espontánea, el cual pues no tenemos nada que ver nosotros, pero prácticamente había sido algo que a él la mujer lo había cautivado. La apariencia de la mujer para él lo tomó como un enamoramiento, lo cual pues prácticamente aquí era exactamente lo que estaba viviendo Sansón. Pero otra característica que podemos mencionar es que también usted y yo sabemos que las personas que dicen amarse o tener un amor a primera vista, muchas veces se sienten maravillados o envueltos en la seducción, pero eso usted sabe que no perdura, no dura. Es una forma la cual inicia, pero no perdura para siempre. Es decir, no es algo que vaya a tener frutos para el futuro. Y tenemos que tomar muy en cuenta que cuando el Señor nos permite escoger a alguien, no es que tanto nos permita, sino que porque nosotros somos libres de escoger a quien mejor nosotros nos parezca. Pero más sin embargo, la responsabilidad de quien hayamos decidido, con quien tengamos que quedarnos, es de cada uno de nosotros. El Señor no se va a meter para las tomas de decisiones en esos sentimientos pasionales, podríamos decirle. Entonces, la persona en la cual Sansón se había enfocado era alguien a quien él ni siquiera conocía a perfección. Por lo tanto, él, sin medir palabra, le respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. El padre de Sansón le preocupaba el hecho que su hijo estaría rompiendo el mandamiento establecido por el Abacadosh, ya que al demandar o al tomar a una mujer por esposa, siendo esta filistea, Sansón estaba actuando como que si no conociera perfectamente lo que el Abacadosh había dejado establecido en la Torá, y mostró una diferencia prácticamente pecaminosa, porque sus padres y porque la voluntad del Abacadosh no lo permitía, o sea, no era algo que estuviera establecido dentro de la palabra. Si no, veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 3 y 4, el cual nos dice: y no
emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a ídolos o a dioses ajenos, y el furor del Todopoderoso, del Padre Yahweh, se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso es lo que la Torá estaba estableciendo cuando Moshe escribió los estatutos que el Abacadosh le había establecido para no emparentarse con personas ajenas de otras naciones. Pero en este caso, Sansón, atado por los sentimientos románticos, no tomó en cuenta lo que la Torá nos establece. Y muchas veces, amados Sajín, así hoy en día hay muchas personas que aún toman sus propias decisiones y no toman en cuenta lo que demanda el Abacadosh. Es decir, los requisitos, si lo queremos entender así, que debe de tener una persona para poder escoger a un compañero de vida o a una persona que no está dentro de lo establecido o fuera de la voluntad del Todopoderoso. Pero en este caso, sus padres, o sea, los padres de Sansón, intentaron persuadirlo y disuadirle la situación en la cual él se había enfocado. Pero él permitió que fuera barrido prácticamente por su pasión y estaba determinado en llevar a cabo sus propios deseos. El mandamiento para los israelitas de que no se dieran en matrimonio con las naciones paganas en las cuales estaban alrededor de donde ellos vivían, esto se aplica también a los creyentes de hoy en día, porque la palabra en cuanto a que no se debe de casar con alguien que no sea creyente, es decir, no debe de unirse una persona con un incrédulo. ¿Por qué? Porque la palabra en 2 de Corintios 6:14 lo establece claramente, en donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, amados Sajín, usted y yo que tenemos niños, adolescentes, es importante, y a propósito estamos preparando el tema para poder también dar esta enseñanza a cada uno de los adolescentes para que ellos puedan encarrilarse en el desarrollo de el cambio de vida que están teniendo. Así es que, continuando con el tema, decimos que es importante que cada uno de nosotros tomemos muy en cuenta lo que significa buscar a la persona idónea que va a ser nuestra pareja, que va a ser nuestra ayuda idónea. Es decir, que tenga los mismos principios. Es simplemente porque para un creyente significa que el Mesías tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Y cuando un creyente y alguien que no es creyente se une, entonces tienen dos personas opiniones diferentes. Es decir,
que nunca van a estar de acuerdo en la misma parte como algo importante de la vida. O sea, no van a tomar a nuestro Creador, a nuestro Mesías, como la parte más importante o primordial para sus vidas. Y eso influye mucho en la vida diaria de una pareja. Así es que si es necesario tomar en cuenta, si es bien necesario tomar en cuenta los principios que el Abacadosh ha dejado establecidos en la Torá, ya que cuando se busca a la persona que será el complemento de nuestras vidas, es decir, nuestra ayuda idónea, es porque esta persona tiene que estar relacionada y con los mismos ideales, porque es alguien que va a estar relacionada con nuestras vidas para toda la vida, valga la redundancia. Ya que recuerde que el noviazgo en un creyente no existe en la vida de un creyente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una madurez para poder escoger la persona idónea y nunca tomar en cuenta el poder ni siquiera salir con alguien que no sea creyente. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a inclinarme, a emocionarme, a apasionarme y tal vez hasta llegarme a enamorar de alguien que al final del caso no va a tener los mismos principios morales y creyente dentro de la misma idealismo del conocimiento de la palabra. Entonces, aquellos que lo hacen, es decir, de relacionarse o de salir con personas que no conocen de la Tanaj, corren el riesgo de poder tener un fracaso, si lo queremos entender así. Esto a la larga no solamente estamos atentando contra nuestras vidas, o sea, la paz, la tranquilidad y la perpetuidad de una relación en nuestras vidas, sino que estamos rompiendo el mandato que el Abacadosh ha dejado establecido y corremos un riesgo en la relación que vayamos a tener para nuestras vidas. Además, se aconseja que en un creyente debe de tener mucho discernimiento, mucho cuidado con el compromiso que adquiera en relación a en aquella persona en la cual están interesados. Es decir, ha habido muchas conversaciones de pretendientes, muchas veces calculadas, pero para nada más para un momento, no para tomar una relación en seria de matrimonio. Entonces todo eso, un creyente debe de tener muy en cuenta esta situación. Entonces, si alguien va contra los planes o lo que el Abacadosh tiene establecido para nuestras vidas, y se casa con un incrédulo, o si alguien se convierte en un creyente antes que su cónyuge haya conocido el mandamiento específico que se le aplica a su situación, el apóstol Pablo, es decir, Rashaul, aclara, y en el primer libro de Corintios, capítulo 7, verso 10, desde el 10 al 16, hace énfasis, usted lo puede leer detenidamente, para aquellos que están unidos en matrimonio y que
uno es creyente y el otro no, y allí da la instrucción Shaul. Entonces, prácticamente podemos ver cómo Elohim usó a Sansón de una manera poderosa, pero lo utilizó a pesar de la condición en la que él cayó con esta filistea. No tenía que, probablemente no debió haberlo hecho, pero dentro de los propósitos del Abacadosh había un plan trazado. Es de suponer que el Abacadosh pudo haber utilizado a Sansón de una manera más grande si él hubiera permanecido como un vaso limpio, de acuerdo con el principio que establece el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versos 20 al 21, el cual dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Adón y dispuesto para toda buena obra. Entonces, amados Sahim, todos y cada uno de nosotros debemos de tener conciencia, específicamente los que tenemos hijos adolescentes, de saberlos instruir para que estos jóvenes, estos niños, no vayan a caer en las garras de personas que no están conocedoras o en los mismos caminos que el Abacadosh nos tiene a cada uno de nosotros. Así es que nos vamos a quedar hasta aquí con esta enseñanza y vamos a darle continuidad la próxima semana. Vamos a ver qué es lo que realmente va a pasarle a Sansón con la vida, la nueva vida que prácticamente se dio cuando se tuvo que casar con la mujer filistea, única y sencillamente por simple placer, porque a él le gustó y porque se enfocó en que a esa quería tener por esposa. Así es que vamos a darle continuidad la próxima semana. Le dejo esta enseñanza para que nos ayude a poderle dar una buena asesoría a nuestros hijos y que podamos ser instrumentos de bendición para poderlos orientar en el camino de la verdad. Hasta la próxima, amados Sahin, amadas Sahayot. Que la gracia y la paz de Yahweh llegue a las mentes y a los corazones de cada uno de los que nos escuchan. Shalom Ubrahá, paz y bendiciones para todos.